Bueno, bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Vamos a la última charla de este día. Nos visitan Rodolfo Edwards, docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, y Daniel Ripoll, que es editor, y nos vienen a hablar de una historia del rock nacional. Así que, bueno, gracias por venir, bienvenidos, los escuchamos. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, como bien decían en la presentación, y yo doy una materia que se llama Una historia del rock nacional. La estoy dando hace varios años en la universidad, con gran recepción de alumnos, muchos inscriptos. Y bueno, mi materia hace un recorrido por 5 décadas de esta historia del rock nacional que ya lleva muchísimos años. Y todo empezó allá por el año 66, porque hay un origen de todo este movimiento. En la historia que yo cuento, empieza con un simple del grupo Los Beatniks, un dúo que conformaban Pajarito Aguri y Morris, y sacaron un simple por aquellos años que se llamaba Rebelde. Sacaron nada más que 200 copias, no vendieron casi nada, pero en la historia que yo cuento es el puntapié inicial de este movimiento. Bueno, esa letra decía: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y no quiero ser esclavo de una tradición. Bueno, eso funcionaba como un manifiesto generacional, era una ruptura con la música que se venía escuchando antes. Recordemos, década del 60, por ejemplo, el Club del Clan, que era un programa de televisivo donde estaba Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, el Negro Lavie. Bueno, que era música más bien familiar, digamos, una música que después se llamó complaciente, de esto no va a hablar Daniel seguramente en un rato. Pero bueno, este punto de pie lo dieron los Beatniks. Después, al año siguiente, año 67, ya Los Gatos, capitaneados por el gran Lito Nevia, saca La Balsa, y ahí sí, ya el movimiento se empieza a configurar, ya la Balsa vende 200.000 ejemplares, si mal no recuerdo, Daniel. Sí. Y, por supuesto, ya es una música nueva que se empieza a instalar. Y después, bueno, ahí viene lo que yo llamo, cuando doy mis clases en la universidad, lo que yo llamo, en este edificio del rock nacional, los cimientos lo ponen 3 grupos, que son Almendra, Los Gatos y Manal. Pensemos esta música, este género como un gran edificio, y esas son las bases, lógicamente. Los Gatos, los pioneros, y inmediatamente Almendra con Spinetta, con Emilio del Guercio, Rodolfo García, que se nos fue hace poco, un gran amigo que teníamos en común con Daniel, y de Emilio Molinari. Bueno, sacan apenas un par de discos los Almendra, también los Manales, Manal con Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, sacan también muy pocos discos, pero sirvieron de base para este movimiento. Bueno, pero rápidamente se separan. Bueno, acá nos va a contar bastante bien Daniel la historia, que fue testigo directo de todo esto. Se separan, años 70, 71, estas 3 bandas se separan y todos dicen, bueno, ¿qué pasó? Se acabó el rock nacional. Pero no, era simplemente que se estaban reproduciendo. Porque, por supuesto, de Almendra sale Color Humano, sale Aquelarre, sale Pescado Rabioso, Manal. Los Manales después se integran a lo que es la pesada del rock and roll. Y bueno, Lito Nevia empieza una carrera solista increíble, que era el grupo Winca. Bueno, Moro después empieza a tocar en Color Humano, por ejemplo. O sea, siguen las carreras solistas. Y después en los 70 viene una época de afianzamiento del movimiento, ya cuando tenemos el boom de Sui Generis, ya estamos en los 70. Después, por supuesto, empiezan los subgéneros dentro del rock, el folk, el rock sinfónico, con La Máquina de Hacer Pájaros, Invisible, con Spinetta. O sea, yo, en mi opinión, los 70 es mi década preferida. Yo con mis alumnos siempre hago encuestas, pues vemos 5 décadas, y ellos van votando a ver cuál les gusta más. Bueno, yo siempre voto por los 70. Pues los 70 realmente para mí fueron insuperables. Un disco como Artaud, de Spinetta, bueno, Pescado Rabioso, Invisible, Crucis, La Máquina de Hacer Pájaros. Bueno, al final de la década ya se forma Serú Girán. Es una década muy intensa, por supuesto, Box Day. Al comienzo de la década ya publica la Biblia, Color Humano. Es una época, yo la llamo la época dorada. Pero después, ya en la década del 80, ya cambia un poco la música se hace más global. Hay un dato muy puntual, que es la creación de MTV, la cadena de videos, y eso
lógicamente provoca un cambio en la música porque ya las bandas apostaban a un videoclip, apostaban a un solo hit. Y ya se le empieza a dar más bolilla a la ropa, a los peinados. Bueno, Daniel siempre cuenta una anécdota, ahora le va a contar mejor él, que en la revista Pelo iban a hacer una sesión de fotos y de pronto los Soda Stereo caen con un peluquero, con una diseñadora, con todo un equipo que no era algo normal para una banda de rock. Simplemente Spinetta salía a tocar con una remera y la guitarra nada más. En cambio acá ya, digamos, cambia un poco la onda de la música, se le empieza a dar más bolilla a la ropa, a la puesta en escena y una serie de cosas. Por supuesto, la música se globaliza más en los 80. Bueno, después de los 90, yo fui poniendo títulos a los diferentes puntos que vamos viendo en el programa de la materia. Bueno, en la década del 70 le puse inspiraciones bajo el látigo de la violencia, pues la década del 70, lógicamente, 76 dictadura, fue una época muy violenta, de mucha violencia política. Después en la década 3 vemos la década del 80, esos raros peinados nuevos, lo que digo de los peluqueros, de los coiffeurs, y yo puse modernidad o muerte, pues, o se era moderno o no se existía, ¿no? Empieza todo el tema de la modernidad, ¿no? De la música, de la New Wave, el Dark, todas las tendencias de esa época. Después en los 90 hay otra nueva grieta que es entre el rock barrial y el rock sónico, y yo le llamo la canción neoliberal, lógicamente, pues la década del menemismo, la década del neoliberal. Y después en el último tramo de la materia vemos el año 2000 y después, ¿no? Yo, digamos, mi programa lo termino en Cromañón, que es como una gran divisoria de aguas, pues la tragedia de Cromañón provocó un recambio dentro de la música porque, lógicamente, esa tragedia, ese incendio, provocó una reflexión en todo el ambiente musical de cuáles eran las condiciones para hacer un espectáculo, lógicamente. Después de Cromañón empezaron las inspecciones, se cerraron un montón de lugares y hay un replanteo, exactamente qué significa armar un espectáculo, las prevenciones que hay que tener. Y en esa época, estamos hablando, bueno, de comienzos del siglo XXI, la música también cambia. De pronto se vuelve otra vez a los formatos más acústicos, más tranquilos. Pero de todas maneras el rock siguió existiendo, se siguieron haciendo espectáculos y siguieron ocurriendo algunas tragedias también. Pero bueno, últimamente, por suerte, las condiciones están mucho más cuidadas para armar un espectáculo y la cosa se fue organizando mucho mejor. Pero bueno, a lo largo de estas 5 décadas que yo transito en la materia, vemos muchísimas cosas, no solo la música, sino también el contexto social, político, histórico, de cómo las canciones se relacionan con la historia argentina, ¿no? Entonces es un recorrido muy intenso de muchos años y con mucha música y con mucha historia argentina. Bueno, le presento a mi invitado, es Daniel Ripoll. Daniel Ripoll, fundador, entre muchísimas cosas, de la revista Pelo, organizador de los primeros festivales de rock que hubo en Argentina, que se llamaron Barrock, pero bueno, él también hizo el festival Pin-Up, que fue anterior a Barrock, y bueno, un hombre siempre vinculado a todo lo que es la música, no solo como periodista, sino también como gestor cultural, como fundador de editoriales, y un montón de cosas más. Y bueno, Daniel tiene muchísimo que ver con esta historia, ¿no? Porque eso lo vemos también en el rock inglés o americano, siempre el músico no está solo, siempre tiene atrás productores, periodistas, que son imprescindibles también para que un movimiento se consolide y trascienda como trascendió esta historia del rock nacional. Y bueno, y ahora Daniel está con una exposición en la Biblioteca Nacional de Maestros, que estamos coordinando con él un espacio, que es un espacio permanente, que está dedicado a la memoria y preservación del rock nacional. Se llama Biblioteca Rock. Esto empezó el año pasado, es un espacio en la Biblioteca del Congreso de la Nación, y actualmente hay una exposición que se llama Patrimonio Rock, que es un recorrido enorme por toda la historia de la revista Pelo. Si van a la exposición van a poder ver fotos, discos, tapas de revistas, historias, o sea, todo lo relacionado con los 30 años o más de 30 años de la revista Pelo, ¿no? Es una exposición imperdible, que faltan pocos días para que cierre, les recomiendo para que vayan. Es realmente un trabajo enorme que se hizo ahí en la Biblioteca del Congreso de la Nación sobre esta historia, ¿no? Bueno, las fotos son increíbles, porque el archivo que tiene Daniel de esta historia es impresionante, es infinito realmente. Y en la muestra, que tiene como 3 pisos, es un panorama muy, muy grande, muy intenso de toda esta historia.
el otro día, en la Noche de los Museos, bueno, Lito Nebbia hizo un recital ahí en la puerta de la biblioteca que fue inolvidable. Hubo, pero no sé cuánta gente fue, Daniel, Mucha. muchísima gente esa noche en los museos, fue un boom y la gente contentísima. Bueno, y cada tanto hacemos reuniones, premiaciones, conferencias. Es un espacio permanente de investigación y sobre todo de preservación de esta memoria, ¿no? Porque esta música, si bien tiene orígenes lógicamente foráneos, adquirió una identidad única dentro de lo que es la lengua española, ¿no? Dentro de lo que es nuestro idioma. Y tiene una identidad que no se puede comparar prácticamente con ninguna otra forma dentro del ambiente de la lengua española, ¿no? La identidad del rock nacional es realmente única. Y la forma en que se procesó esta historia, esta música, y cómo se transformó en un género más dentro de los géneros de la música popular argentina. Ahora sabéis, el rock nacional está el folclore, el tango, el rock nacional es una música ahora también nuestra, con sus códigos, con sus artistas y con magníficos autores. No solo pensar en Charlie, en Spinetta, en Cerati, en Javier Martínez, en Morris, o sea, en Calamaro. O sea, hay nombres que son increíbles y realmente la letrística que tiene el rock nacional, comparado por ahí con otros, el rock mexicano, el rock peruano, el rock chileno, o sea, lo que es la letrística, el respeto que el rockero argentino, el compositor, tiene por la palabra es realmente única, ¿no? Si se ponen a analizar las letras, no quiero ser chauvinista, pero si se comparan con los del rock español, vemos que hay otra calidad, hay una mayor calidad literaria de las letras dentro de la poética del rock nacional. Con solo escuchar y compararse se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, Daniel, vamos a charlar un rato. Bueno, yo tengo la fortuna de ser amigo ahora de Daniel, siempre fue mi ídolo, ahí yo lo tenía como un ser de otro planeta, un día lo conocí, nos hicimos amigos y ahora tenemos muchos proyectos juntos. Sí. Bueno, Daniel, contalos aquellos comienzos, cómo fue lo de la revista Pelo, cómo se te ocurrió todo esto. Bueno, acá tengo revistas, traje para mostrarles algunos ejemplares de la Pelo, para los que no la conocen. Que son bastante nuevas, tienen como 40 años. Más o menos. Son de comienzos de los 80 estas revistas. Y también la revista Algún Día, es una revista que no solo era de rock, sino también una revista cultural, que también Daniel hacía, que salieron 5 ejemplares, creo, de 5 números, 7 números. Yo tengo 5. Bueno, mi memoria falla un poco, pero bueno. Creo que eran 5, pero bueno. Vieron que ahora hay fake news, ¿no? También hay fake en las universidades, porque en una cátedra se dijo que mi padre había fundado la editorial de la revista Pelo y que yo había hecho el Festival Barro. Yo adhiero absolutamente porque eso me quita como 10 años. No, cuando dijiste 50 años dije, uy, bueno. Sí, la verdad que empecé muy chico. No tenía 5 años, pero había terminado la conscripción cuando comencé con toda esta película. Y cuando él describía también en ese vuelo de Cóndor una historia, digamos, de arcoíris del rock nacional, yo dije, bueno, pero mi lugar no es el de cronista, cosa que ya hice como director, editor y fundador de esta revista y de muchas otras también de música, solo que esta es la emblemática que todo el mundo conoce. Y no solamente edité revistas de música, sino de todo tipo, de psicología, de salud, porque yo soy editor. Y me atrevo a cualquier cosa. Revistas infantiles también hice. Y bueno, pero lo que quería decir es que mi lugar en el mundo, o en esta pequeña historia, es la de cronista editor. Y que tenía un papel superlativo porque no existían los medios que hay hoy y el canal vector para conocer absolutamente todo o una parte de lo que ocurría era esta revista. Esta revista que se llama Pelo porque era lo más irritante que se me ocurrió para que no la compraran los padres. Yo quería que la compraran mis pares y aún gente más joven que yo, de 15, 16, 17, 18. Bueno, ese era el rango hasta los 25 años, la masa caudal de lectores. Y aparte el pelo era lo que nos identificaba, el pelo largo, a todos los que usábamos eso como símbolo de ruptura, de rebeldía,
Imagínense que íbamos a la escuela secundaria de traje y corbata. No podíamos no ir con corbata. No se podía entrar al casino sin corbata y tampoco al colegio. Bueno, así que alguien que se llamara Pelo, y bueno, hay millones de anécdotas de chicos que se recogían el pelo y se lo escondían debajo de la camisa, y ese fue el nombre de la revista, y ese fue el código. Y yo creo que esa fue la base del éxito y la perdurabilidad de esta publicación durante más de 30 años, porque se convirtió en una contraseña y en un canal de comunicación a través de las páginas que eran leídas por generaciones, como hay gente acá que lo sabe, pasó de hermanos, ¿no?, de primos, de tíos. Es una revista que se cuidó, se preservó y está en todas las casas, y nunca nadie se atrevió a tirar una revista Pelo, ¿no? Y hoy hay en muchos hogares argentinos y del exterior. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto como medio? Porque yo creo que analizando un poco el rol del medio, de la revista, como vector de una cantidad de iniciaciones, de ideales, de creaciones nuevas, yo digo que, y también parto de la revista, el rock nacional llegó a ser esta identidad cultural que todos reconocemos, se cree que por los fundadores, ¿no?, por los Lito Nevia, por los Spinetta, por los Ricardo Zulé, Tanguito, Morris, bla, bla, bla. Pero nos olvidamos del público, que fue quien hizo a esas personas, las seleccionó y las enalteció. Si el rock argentino no hubiera tenido un público capaz no de asimilar, sino de exigir ese nivel de calidad, no hubiera existido el rock nacional. Porque si bien era una fusión de capas sociales congruentes, el rock nacional es producto de una clase media muy culturizada y muy educada a través de los años 50, 60 y 70. Es decir, había un soporte educado, avisado a través del conocimiento y no solamente del consumo. Acá está la gran diferencia. En otros países, la música moderna, la que provino de Estados Unidos, los Beatles, los Rolling Stones, etcétera, 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 eran emergentes de maquinarias de marketing que promovían el sistema de ídolos, al igual que también se promueve el sistema de idolatría en algo que creemos inexpugnable como es la literatura. Sin embargo, yo que soy editor puedo asegurar que la literatura no es lo mejor que hay de lo que se escribe, es lo mejor que nos dan las editoriales. Porque debe estar lleno de muy buenos escritores que no congenian con el canon y no son editados. ¿Por qué? Porque a la industria editorial o a la industria de la música, como a la industria de las artes plásticas, por ejemplo, le conviene el bestseller y el líder del ranking, porque es mejor para la industria vender mucho de uno solo, al que apostó y le puso toda la plata, que vender poco de muchos autores, porque tienen que apostar más por cada uno. Será una derivación natural del marketing, del mercado, no lo sé, pero es bueno tenerlo en cuenta al momento de analizar por qué se producen los movimientos musicales, los ídolos, los referentes, los canales de comunicación y quiénes son los que nos quieren vender qué. En aquella época, cuando yo tenía 20 años, se consumía, como él dijo, el Club del Clan, los Palito Ortega, los Leo Dan, gente que ha vendido muchísimos discos y que ha culturizado la mente, por lo menos de nuestros padres, o de vuestros abuelos, o lo que fuere. Voy a traer aquí una frase, ¿no?, del existencialismo.
voy a apelar a Jean-Paul Sartre para hablar de rock and roll, pero para decir, Sartre decía que nosotros somos lo que hicieron de nosotros. Y yo digo que el rock es, o la música que consumimos, es lo que nos quisieron hacer consumir. ¿Qué es lo que hace el rock? Corta con esa lógica. Corta con la lógica del mercado, no voy a tocar la canción que vos querés, no la voy a difundir por los lugares que vos querés y yo no soy tu autómata. Yo no soy Palito Ortega, no soy el Club del Clan, a mí no me llevas a la televisión, yo no ficciono romances, no me caso con las cámaras de televisión, no transo. En definitiva, como decía la canción primaria que él dijo, soy rebelde. Soy rebelde, claro. La palabra rebelde es fundamental para la fundación de los orígenes de esta historia, la piedra de toque de lo que es el rock nacional. Y bueno, y el cine de esa época también en la materia que yo doy, vemos mucho cine, lo comparamos de acuerdo a cada época, y hay sobre todo dos películas que analizamos en las clases. Una es Pajarito Gómez, que es una película de Rodolfo Kuhn, que actuó un actor que era muy famoso en esos años, Pellegrini. Y bueno, esa película que tiene guión del poeta Paco Urondo, incluso hace un pequeño cameo en la película, y es una crítica a un ídolo con pies de barro, a un ídolo fabricado por una empresa de marketing. Bueno, pues, se podría pensar en Palito Ortega, ¿no? Pero es como una especie de ídolo de ese grupo del Club del Clan, ¿no? Y es toda la historia, y hay una escena que analizamos en las clases con los chicos, que es una reunión de una empresa, una reunión de marketing, y el actor creo que era Federico Lupi, estaba Maurice Jouvet, recuerdo, y están diseñando una campaña de cómo inventar un ídolo popular. Tiene que tener una novia, un auto último modelo, ser un buen hijo. Entonces estaban inventando o diseñando lo que es un ídolo juvenil, ¿no? En la frialdad de una oficina de marketing. Y eso está en la película de Rodolfo Kuhn. Después hay otra película, que si no la vieron se la recomiendo, que se llama Tiro de Gracia, de Ricardo Becher, un gran director de aquellos años, de los 60, y esta película Tiro de Gracia es la única película de esos años que refleja exactamente cómo era el ambiente de la bohemia, donde también nació el rock, donde había pintores, poetas, artistas, de todo la canción, bueno, La Balsa, que dice, me iré a naufragar, se habla del naufragio, de navegar o de naufragar. Y bueno, los náufragos de esa época están en esa película. Y hay escenas, hay una fiesta que es real, que Ricardo Becher, el director, la filmó, y es una fiesta donde está de pronto Federico Manuel Peralta Ramos, aparece por ahí Perla Caron, que era una modelo muy conocida de la época, aparece Oscar Mazota, el teórico, el crítico, el filósofo. Todos los personajes de esa época, esos náufragos de la ciudad, aparecen en esa película. Y esa película tiene una característica muy especial que tiene que ver con esta historia de nuestro rock, que la música la hizo Manal, pero Manal antes de ser Manal. Manal todavía no había sacado ningún disco e hizo la banda sonora de esta película, que nunca se editó oficialmente. Hay copias medio piratas circulando por ahí, y hay una canción de Manal que se llama Estoy en el infierno, que con eso cierra la película. Y bueno, y hay como un clip donde que no existía el concepto de videoclip todavía, pero hay como un clip que está insertado en el medio de la película, que tiene una música totalmente psicodélica y volada de Manal. Los Manales están tocando ahí, pero todavía no habían sacado disco, ¿no? Les recomiendo esa película porque ahí uno entiende bien cómo era ese clima de época, esa década de 60, tan creativa, tan revolucionaria, tan transgresora, donde cambiaron las costumbres y cambió la cultura para siempre, ¿no? Claro, creo que el rock contribuyó muchísimo a cambiar las costumbres, inclusive las costumbres políticas de confrontación. No nos olvidemos que en esa época la Argentina se debatía en un baño de sangre que se dirimía en las calles entre opresores y oprimidos, pero ambos utilizando la violencia. En el medio estaba el rock, que era el patito feo de la historia, porque nos trataban de tibios, de no tomar partido, y finalmente creo que el rock fue la cultura que identificó a una serie de argentinos a través del pacifismo, que en realidad lo que quiere decir es democracia. La democracia es no violencia, y eso fue lo que triunfó. Pero hay una cosa muy importante del rock nacional, que fue lo que le dio sustento
al rock nacional. El hecho de que teníamos un enemigo, ni siquiera quiero decir adversario, común, que era la opresión de los militares como brazo extendido de una, digamos, sociedad que era comandada por una crema de la sociedad que prefería el poder manu militari a el equilibrio provocante de la democracia. Entonces, la represión estaba en las calles, en la escuela secundaria, en el hogar y en la iglesia, porque el poder estaba repartido entre los militares, las capas burguesas y el poder eclesiástico. Y así fue históricamente. Entonces, el rock, que rompía con muchas de estas tradiciones, empezando por el pelo largo, empezando por las nuevas relaciones entre los jóvenes, el nuevo concepto de sexualidad. El rock estaba avisado de que el mundo estaba cambiando, el mundo de posguerra estaba cambiando, y la expresión era la música. Pero con la excepción en la Argentina, que no era la música complaciente, de ahí la palabra, con el sistema, sino que era la música que reyectaba al sistema, haciéndose fuerte en la creatividad. Entonces tenemos toda una camada de músicos, de artistas en general, que preferían escribir sus propias obras, aún aprendiendo sobre el camino, que cantar las obras que les imponían desde, por ejemplo, la industria discográfica. Se resistían. Entonces, lo que era una diversión, un baile y un pasatiempo con la música de los Palitos Ortegas, Ortegas dije, no, Ortega, de los Palitos Ortegas, pasó a otro lugar, al lugar que ustedes tienen ahora. Todos se sentaron y dijeron, vamos a escuchar y a sentir lo que estos pares nuestros tienen para decirnos. Y entonces ahí te decían una balsa, ahí te decían muchacha, ¿no? Ahí te decían presente, todas estas canciones que empezaban a hablarte de una problemática que vos reconocías. Por eso digo que la generación que ancló al rock en la cultura argentina fue el público. El público que estaba capacitado para reconocer y recibir ese mensaje y ponerlo ahí arriba, prefiriéndolo a todo. Y intercambiando códigos a través del pelo, a través de las escuchas de conciertos. Porque el rock comienza medio como confundido con otra música, y el sistema de promoción, que eran los managers, pequeños estudios de grabación, pequeñas editoriales musicales, todavía estaba un poco confundida. Entonces los Gatos comenzaron haciendo bailes. Almendra también tocó los bailes, pero todo eso prontamente se diluyó. Sale la revista Pelo con sus historias y con sus editoriales, ¿no? Con los editoriales que la verdad eran un poquito fuertes. Fueron tan fuertes que cuando vinieron los militares me costó un poco caro, bastante caro. Pero bueno, eran fuertes porque decían, esta es la verdad. La verdad es la creación, tu independencia, hacer lo que quieras, y no comerte la galletita que nos quieren vender, ¿no? Entonces apoyábamos a los grupos, a las editoriales discográficas independientes, a los conciertos independientes, pero no éramos tantos. Y el rock no salía ni en la radio ni en la televisión. Si salía en los diarios era porque te llevaban en cana. Nadie hablaba de rock, excepto la revista Pelo. Por eso fue un canal, un vector donde se deslizaron
todas estas ideas y toda esta música y todo este intercambio. Muchos grupos de rock se encontraron en los anuncios. Inventamos una sección que se llamaba Avisos Libres. En los avisos libres tenía la misma onda, publicá lo que se te cante. Y muchos publicaban poesías, otros buscaban una novia y otros buscaban un baterista. Y así se formaron varias bandas, y muchos matrimonios también. Se formaron parejas, se formó de todo, vaya a saber lo que se ha formado por ahí. Pero este era el canal, y acá se encontraban. Y eso fue lo que le dio una identidad y una vitalidad y una especie de contraseña que empezó a circular. Pero ¿qué tenía además una revista como esta? Se distribuía en todo el país. Entonces, este germen iba circulando por el país y entonces se fueron emergiendo en Rosario, en Córdoba, en Tucumán y en Mendoza, pequeños grupos y demás. ¿Qué nos faltaba para esto? Nos faltaba la revista, porque esta revista duró muchos años porque yo estudié periodismo y edición. Hubo muchas otras revistas, pero que no lo tomaron profesionalmente. Yo dije, si yo tengo que hacer esto, lo tengo que hacer bien, profesionalmente. Es más, cuento una anécdota. En 1973, había salido en 1970, vino un oficial de justicia, yo laburaba hasta las 11 de la noche, porque éramos muy pocos y tenía que cerrar la revista, y me puso una faja de clausurado a la redacción. Me dijo, bueno, pibe, te tenés que ir, pum, faja. ¿Qué había pasado? No había pagado los fotocromos de la tapa, me atrasé, qué sé yo, un pagaré, el tipo me hizo juicio, qué sé yo, pum, me cerraron. Ese día yo dije, esto nunca más. Me puse a trabajar como tenía que ser, con horarios, yo tengo gente trabajando conmigo, hay que pagarle sueldo en su momento. Es decir, profesionalismo. Es la única forma de hacer las cosas dentro del sistema. Porque vos podés ser muy hippie, te dejás el pelo largo, querés hacer una revista y a los 4 meses, ¡pum!, te caíste y el mensaje tuyo, que por ahí era buenísimo, no llegó nunca. Entonces yo dije, no, para que esto sea bueno, tiene que llegar. Y me preocupé de hacer una buena editorial, ser un buen editor y que llegara. Tanto es así que el rock argentino se conoció en América Latina porque la revista Pelo llegó antes con sus ejemplares a Perú, a Colombia, a Venezuela y a México y aún a España, donde hablábamos de este mundo revolucionario para que, como dijo el amigo Rodolfo Edwards, los movimientos de rock de esos países eran movimientos que reproducían de modo comercial el rock de Estados Unidos, traduciendo letras y copiando composiciones. Cuando vieron lo que hacían los músicos argentinos, ahí empezaron no solamente los movimientos locales, sino también el respeto histórico hasta el día de hoy por el rock nacional, por gente como Charly García, como Spinetta, como Fito Páez, como los Soda Stereo, reconocidos en todo el área de habla hispana. Pero bueno, siguiendo con una historia de los medios, de este medio, también yo consideré un medio los festivales. ¿Y por qué? Porque a pesar de que teníamos difusión, no teníamos la progresión que necesita una revista para ser sólida, para tener respaldo, para tener cuerpo, en un mundo que les quiero contar otra anécdota, que una revista que se llamaba Pelo no era bien vista por los kiosqueros, que eran todos tangueros. Hay que ubicarse en la época, ¿no? La escondían. El primer año la escondían, la revista no la querían vender. Es más, hay tangos que hablan mal del rock. Sí, un tango de Cadícamo, en un libro que se llama Los inquilinos de la noche. Le da con un caño a los rockeros, dice que son unos tarados, destroza al rockero, digamos. Por esa razón empezamos desde la revista a hablar de rock nacional. ¿Por qué? Porque nos acusaban de extranjerizante. Era la principal acusación, era el sello que le ponían al rock. Y el tango habla de que es música extranjera. No, se confundían. Extranjerizante era el Club de Clan, que hacía lo que quería la industria, que era casi toda inglesa y norteamericana. Extranjerizante era el rock que se hacía en España, en México, que copiaban a los rockeros norteamericanos. La música de rock en la Argentina era nacional, no era extranjerizante. Por eso empezamos a hablar de rock nacional, ¿no?
porque una cosa es la Argentina y otra cosa es el sentido de nación que implica no solamente un territorio, sino una comunidad, una cultura. Eso es lo que implica una nación. Por eso hay naciones que no tienen territorio. Afortunadamente la Argentina tiene territorio y en mi particular visión está aprendiendo a ser una nación. Y yo creo que el rock contribuye con estos 50 años de historia en los 200 de la historia argentina, contribuye con su partícula a construir el sentido de nación. Por eso yo defiendo a capa y espada el artículo rock nacional. Ahora hay como una cosa revolucionaria que dicen que no, que es argentino. Bueno, Rodolfo sabe más de esto que yo. Escribí un artículo sobre eso el otro día. Sí, además el tema de las terminologías, porque ahora, digamos, en estos siglo XXI está todo mezclado, entonces, por ahí veo acá gente muy joven, donde todo está muy mezclado, o sea, de pronto un músico de rock toca con uno de tango con uno de folclore, con uno de cumbia. Eso es normal ahora, pero en aquella época hay que ubicarse, como yo digo a mis alumnos, meterse en un túnel del tiempo e ir a esos años. El rock, para afirmarse, para lograr una identidad, lógicamente tenía que diferenciarse. Y por eso Daniel, en la revista, se empezó a hablar de la música complaciente y la música progresiva. Me acuerdo de ese término que se usaban. Justamente era para diferenciarse, sobre todo de lo anterior, del Club del Clan. Después también estaba la música beat, pero sobre todo era como una fábrica donde había traductores que hacían traducciones de las canciones de los Beatles, por ejemplo. Eran traducciones, después eran versiones en castellano, mal traducidas. Que no tenían nada que ver con el original. O sea, Sandro, yo lo adoro a Sandro, ¿no? Pero bueno, yo prefiero a Sandro melódico, ¿no? Que es el que me gusta a mí. Pero esos Sandro los de Fuego, bueno, hacía rock and roll music, por ejemplo, de los Beatles. Creo que Ben Molar hacía las traducciones, si mal no recuerdo. Y bueno, pero era algo puramente imitativo, digamos, no había una identidad. La identidad la logra recién lo cual habla Los Gatos, Almendra y Banal. Claro, ahí. Por contraposición habla de lo que era el rock nacional. No imitativo, independencia, rebeldía, corte, y esto es lo que tenemos para ofrecer a un público. Pero ¿qué pasaba? Ese público estaba incomunicado, excepto por la revista. Entonces, las bandas necesitaban también, o los creadores, en esa época estaba el Ditela, había mucho artista plástico, el grupo estaba integrado también por Marta Minujín, toda la historia que se desenvolvía a través del bar moderno y del bárbaro. El bárbaro. Después, que eran íconos culturales de literatura, artes plásticas, cine, estaba todo más o menos mezclado hasta que el rock despega como música popular. Porque muchas veces el arte es elitista, pero el rock que nace dentro de una élite de Plaza Francia, el Ditela y por ahí la redacción de Pinap y de Pelo estaban por estos lugares, despega y se hace popular. ¿Y cómo se hace popular? Porque en esta charla, ¿qué seríamos? 25 tipos, con los músicos y yo y 4 más. Eran pocos. La verdad que no éramos más de 25, 30 tipos. Necesitamos hacer un festival. Juro que cuando hice el primer festival Pinap, yo no sabía que había existido un festival que se llamaba Woodstock 2 meses antes. No lo sabía, no lo ni yo ni ninguno de los 25, porque las comunicaciones no eran como hoy. Claro. Así que lo hicimos de cero, con pretensiones parecidas. Hice el festival Pinap, que gracias a Dios que lo hice. Por haberlo hecho, yo era el secretario de redacción de la revista Pinap, no la trajiste, ¿no? No la tengo. No era mía. Me echaron. Gracias a que me echaron, yo saqué la revista Pelo 2 meses después, en el año 70. Me echaron por haber hecho un festival de rock. Un año después hago el Festival Buenos Aires Rock, Bar Rock. Y lo hago en el velódromo municipal. Y una vez me preguntaron, creo que estaban dando por ahí una película, una secuencia, el hermano de Charly García hizo la película, y me pregunta, ¿y cómo hiciste para armar la grilla de ese festival? Digo, ¿cómo hice? El otro día nos la recordábamos con Lito Nevia. ¿Cómo hice? No. Inventamos grupos, decimos, tratamos de tocar con este, vos con el otro, para poder llenar una grilla de 6 o 7 por día, porque no había tantos. Claro. Es más, si se fijan bien, hay grupos que nada más están los apellidos porque ni nombre tenían. Por ejemplo, Aquelarre no se llamó Aquelarre. No se llamaba Aquelarre.
no tenían nombres, pero bueno, había que llenar la grilla. ¿Qué pasó? Cuando vimos llegar a la gente, porque el rock había sido un fenómeno, se llamaba música beat entonces, un fenómeno, como dije, de Plaza Francia, de chicos bien de Barrio Norte, Belgrano, los que tenían posibilidad de leer, ¿no? Pero a través de la existencia de la revista, después de un año de la revista, que se había surcado por el suburbio, había llegado a Luján, había llegado a Quilmes, había llegado al Tigre, a Córdoba, a Rosario. Cuando hicimos el festival, vimos venir tribus enteras por los parques de Palermo que pisaban por primera vez en su vida. Se puede decir que fue el 17 de octubre del rock nacional. Seguramente, seguramente. Llegaban un montón de gente que nadie lo esperaba. Lo dicen todos los músicos hoy en cada reportaje. Dice, empezamos a ver que lo que hacíamos tenía mucha trascendencia, que era muy grande y que tenía popularidad. Bueno, y así fue. Y fue como un balde de emoción y de decir que estamos en el camino correcto. Al otro año volvimos a hacer otra vez en el velódromo. Y al tercer año nos prohíben el velódromo. No importa por qué, pero bueno, está en la historia, escrito por ahí. Y al otro año hacemos la otra cosa tan importante. Como me rajan del velódromo, un mes antes o 2 meses antes me dicen, no te lo damos, chau. Era un lugar idílico, todavía es idílico en el día de hoy. Le sacaron las tribunas, pero está muy lindo. Y nos tuvimos que ir a un campo al lado de las vías del ferrocarril Urquiza, que era de la Fuerza Aérea, que lo tenía Argentino Junior, nos lo dieron y había restos de hélice, de aviones, tornillos. Bueno, tuvimos que limpiar todo eso en 2 semanas, armamos un escenario como pudimos, pero ¿qué pasó? Fue mucha gente también. Pero ahí hicimos otro hito fundamental en esta historia del rock. Hicimos la película, Hasta que se ponga el sol. Todos los programas que se ven en la TV pública, El Encuentro, en el Canal A, todo lo que se ve hoy, lo que estamos viendo acá hoy, salieron de ese festival y de esa película. Porque es el videoclip, el primer videoclip en el que hoy, 50 años después, se basan todos para ver qué era lo que en realidad existía. Y está documentado. Y eso fue visto, imagínense, 4 meses después se estrena la película en la calle Lavalle. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y en total la fueron a ver, ahí, esa es la película. Ese de pelo ahí lo vemos a Daniel. Ese soy yo. Un poquito, con barba, pelo negro. Bueno, esa película la vieron 400.000 personas. Un exitazo mediano. Pero hoy tiene 10 millones de vistas en YouTube. Y viene siendo vista, vos la viste en el Cine Arte, ¿verdad? En el Cine Arte la vi. 10 años después. Sí, unos años después. Se dio en Trasnoche, en el RIS de Cabil, se dio en Córdoba, se fue dando como una contraseña de culto. Y ahí tuvimos también la otra plataforma para consolidar la idea cultural, musical y social. Porque pasado todo este tiempo, yo hablo de los tiempos fundacionales, ¿no? Pasado todo este tiempo, hoy podemos ver con claridad que en realidad fue un movimiento social, no un movimiento musical o de venta de discos o de discjockeys o de toda la pavada esta que hay con el arte entendido como industria. Fue un movimiento social. Y los movimientos sociales no se hacen por los líderes, se hacen por quienes lo llevan adelante, que es el público. Entonces, encarnado en el público, fue imposible de desarmar por la estructura comercial que siempre vuelve a querer socavarte, que de hecho lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con la democracia, me olvidé, les mencioné un capítulo, pero hay una cosa, hay un elemento más que galvanizó al movimiento inicial del rock nacional. ¿Qué fue? Que teníamos ese adversario, ese enemigo común que eran los milicos. Eso nos unió, había algo en contra. Y fue el Festival de Malvinas, la gran desilusión, donde el rock comenzó a querer ser cooptado por los milicos, utilizado en un festival
¿no? Al que todos fueron, la mitad por temor y la otra mitad por el entusiasmo del nacionalismo, y fue realmente algo olvidable, porque no solamente el fiasco de todas las cosas que se llevaron ahí, comida, ropa, dinero, que nunca llegó, bueno, sino que también fue un fiasco. Entonces, ¿qué hicimos? Habíamos dejado de hacer durante la época de los milicos el festival. ¿Qué hicimos? Hicimos de nuevo el Festival Barrock, hicimos de nuevo una película. ¿Por qué? Porque queríamos todos hacerlo desde la democracia. Entonces, 4 meses antes se hizo un festival para ayudar a los soldados y a las balas de Malvinas. Y 4 meses después, nosotros repartimos flores en el escenario de Barrock. Esa era la ambición de la democracia. Nosotros estábamos ahí, como habíamos estado a fines del 60 y en el 70, por el pacifismo, porque el pacifismo es la democracia. Entonces la apuesta era la democracia. Dejar en ridículo, en offside, todo este militarismo al que se había sumado inocentemente el pueblo argentino a través de manipuladores militares que nos llevaron a una guerra para ocultar su fracaso, su verdadero fracaso, y no para detentar unas tierras que ni siquiera conocíamos bien o culturalmente bien. Y bueno, se apostó al pacifismo, apoyando, como ya venía toda la sociedad, denostando a los militares, y un año después ocurre la democracia. Ocurrida la democracia, cambian los códigos, cambia todo, vienen los 90 y los 90 vienen con su consumismo y también cooptan al rock. Y aparecen esos raros peinados nuevos que dice Charly García, esa anécdota en el estudio de Soda Stereo, de la revista Pelo. Che, yo estaba en el cuarto porque teníamos 2 pisos. Che, llegaron unos pibes nuevos, rockeros, no sabés lo que son, están en el estudio, anda a verlos. Bueno, digo, voy. Y se habían llevado un televisor. Un televisor. Se habían llevado maquilladores. Digo, pero ¿qué pasó? Cambió la carátula. Había cambiado. Porque la verdad, el rock era como, me diferencio, pero no consumo. No consumo colores, no me hago el especial. Pero la generación 90 cambió todo, estaba la democracia, estaba el menemismo, y Soda Stereo fue lo que fue. La verdad que tiempo después tenemos que reconocer que Cerati, Rodolfo es un especialista, tiene unas letras muy interesantes, no ya las revulsivas, revolucionarias de la primera época, pero con su etapa, buenas también. Entonces, el rock también fue cooptado, pero lo que no puede ser cooptado 50 años después es el espíritu de movimiento social, de independencia y aviso. La gente, yo creo, el público argentino, está avisado, construido a través de aquellos valores instaurados en la inocencia y en la no problematización ideológica del rock, en una todavía, entonces y ahora, en una todavía epopeya individualista de interpretación de la realidad. A lo mejor las interpretaciones tienen que ser más colectivas, pero desarmados como estábamos, perseguidos como estábamos por un lado y por otro, solos en la historia, digamos, reprimidos hasta por el tango, por el folclore, por la iglesia, por todos, los jóvenes o los jóvenes avisados, solos, lo único que tenían era la llegada individual a través de la deducción y de la conexión con el tipo que le hablaba con su música para reinterpretar la realidad con nuevos valores, con valores democráticos, valores de cambio en la sexualidad, valores de otro tipo de respeto, valores de no violencia, inclusive entre las parejas. Bueno, el rock a través de, vamos a decir, pensadores como Spinetta, ¿no? A ver, como cronistas como Javier Martínez de Manal,
como experimentadores de Lito Nebbia y otros, Morris, con su realidad urbana, fueron construyendo como unas pequeñas estelas de esa nueva cosa que cada uno individualmente tenía que codificar y no a través de un partido político, ni una ideología, ni una religión. Fue la rebelión de las individualidades. Y creo que eso ha contribuido muchísimo a la identidad cultural argentina para que hoy, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de la Nación y otras instituciones atesoren, en el caso de la revista Pelo, que tiene toda la colección oficial, en el caso de la Universidad de Quilmes, que la digitalizó y disparó una cantidad de tesis y de ensayos increíbles a través de la documentación que hizo esta revista. Porque me voy a hacer un elogio más, si me lo permiten, y con esto cierro. Y yo estoy muy conforme de haber sido editor de esta revista, a pesar de haber editado más de 40 revistas en 3 países distintos: Argentina, Brasil y España. Pero ¿qué fue esta revista? Esta revista fue lo que se llama en el mundo una revista de registro. En el periodismo, las revistas de registro son aquellas publicaciones que han trascendido un par de generaciones, pero han documentado, en el caso de la música y del arte, cada recital, cada concierto, cada exhibición, cada muestra fotográfica, cada banda que surgió, cada banda que se separó, cada reportaje. Entonces, hoy, cualquiera de ustedes entra a revistapelo.com.ar, que la sostiene la Universidad de Quilmes, y puede saber todo lo que pasó en la historia, y de ahí hay un montón de gente, sobre todo estudiantes de periodismo y comunicación, que hacen ensayos, pero yo creo que salen 4, 5, 6 por mes, inclusive en el mundo. Universidades como Lovaina. Una de las mejores colecciones de la revista Pelo está en una universidad de Estados Unidos, en Texas. Es decir, instituciones que valoran las crónicas y los productos de época, las sostienen. Por suerte, la Biblioteca del Congreso ahora tiene todo documentado en sus arcanos y cualquiera la puede consultar. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, yo quería agregar para cerrar que, bueno, gracias a gente como Daniel, la revista Pelo y este mundo del rock, también fue todo este movimiento un impulsor de vocaciones. Yo me dediqué al arte, bueno, ahora soy escritor, periodista, me dediqué por escuchar esta música, por leer esta revista y por un montón de cosas. Fue re importante para varias generaciones, ¿no? Para decir vocaciones. Bueno, antes de cerrar, abrimos el micrófono si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. ¿Les parece? Hola, ¿cómo están? Así a forma breve, para no estirarlo mucho, preguntarles, en base a lo que vieron y vivenciaron, ¿qué pasó para que se dé el Barrock en 2017 y después para que no se vuelva a repetir? Pues siempre me quedó la pregunta, ¿por qué no volvió, digamos? Bueno, se cumplían 50 años del rock nacional y ante la avalancha de la marketingización del rock me pareció adecuado volver a restablecer para otras generaciones la estética y el sentido cultural del Festival Barrock. Yo ya hace tiempo que estoy desvinculado de la actividad, me dedico más a las muestras y la preservación de la historia. Participé como curador, pero no como productor del festival. Ese fue el sentido. Habían pasado 50 años. Hola. ¿Qué opinás vos acerca de como el rock nacional actual, visto que ya la revista es un hecho contracultural, digamos, porque ya casi está por desaparecer, ya nadie lee, ya nadie, no se imprimen casi. ¿Y qué opinás del documental de Netflix? Sí. Rompan todo. Rompan todo. Bueno, primero te voy a hacer te voy a agregar a tu comentario que creo que en estos momentos la revista está teniendo casi la misma cantidad de lectores que antes, porque está en las redes y está siendo muy consultado y ya sabemos cuál es la progresión geométrica de las redes. Es fantástica. Es lo mismo que expliqué con la película, que la vieron 400.000 espectadores y ahora tiene 10 millones en un lado, 12 millones en otro y demás.
Bueno, y tengo la fortuna de poder opinar libremente sobre el documental Rompan Todo, porque no la vi. Y no necesito verla para saber de qué se trata. Sí y no. Afortunadamente dije que no antes de saber qué es lo que era. Pero tengo la libertad de decir de criticarla sin haberla visto, porque parte de un lugar equivocado. Entonces no quiero ni perder el tiempo en hablar de algo que parte de un lugar equivocado. Es decir, todo lo que yo expuse acá es el argumento suficiente para no decir que hay un rock latinoamericano. No existe el rock latinoamericano. Se hizo esa película sobre el rock latinoamericano solamente porque, miren ustedes lo que yo les expliqué de las multinacionales, las compañías discográficas, los intereses y el marketing, cómo todo vuelve y cierra el círculo perfecto. Porque Netflix no quiere hacer una película para la Argentina. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un rock latinoamericano. Buscaron a alguien como Gustavo Santolaya, que había producido algo en Colombia, algo en México, y acá hizo bastante, un músico de prestigio, que aparte de hablar de él durante la película, por lo que vi y por los comentarios que leí, trata de hacer lo que es imposible, porque el rock latinoamericano no existe. Y desafío a cualquiera que me diga cuál es la espina dorsal del rock latinoamericano, de qué se trata, cuál es su sonido y cuál es su estética. No existe. Por eso existió el rock argentino en su momento, idolatrado, venerado y estudiado por otros países que tomaron del rock argentino. Pero así que esa es mi opinión, yo creo que suficiente para decir que no nos gastemos en hablar de un producto comercial, haciéndole creer a la gente de algo que no existe. Esto es la venalidad del marketing de la industria global, que revuelve todo y te hace una fake picture, ¿no?, de lo que no existe. Esa es mi respuesta. Bueno, les agradecemos a Rodolfo y a Daniel. Nos quedaríamos hablando horas, pero cierra Tecnópolis. Cierra. Bueno, entonces vayan a ver la muestra y allí nos quedamos hablando horas. Estamos invitados e invitadas. El día 15 hacemos el cierre, así que... El día 15 de diciembre. La semana que viene. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Súper interesante. Un fuerte aplauso. Y gracias a la UNAUR también. Muchas gracias.